Bueno, queridos patitos, vamos a tratar unos asuntos acerca del urbanismo en Getxo. Y ciertamente es un asunto importante, relevante y que tiene impacto sobre todo en la fachada más marítima, en este caso, con un elemento que vamos a recordar de hace unos años y que cuando hablamos de urbanismo en un municipio y más en uno tan abigarrado, entramado como es Getxo, puede ser dado a la malinterpretación voluntaria o involuntaria de lo que sucede. Cuando uno coge el titular de la noticia de que Getxo gana la batalla judicial que protege a Azcorri frente a la construcción de viviendas, uno puede tener la tentación de decir que, bueno, quieren baldosar y hormigonar el terreno de un cabo a rabo, como está establecido en el Plan General de Ordenación Urbana, vigente de momento, no está revisándose el plan que ocupaba el terreno en el año 2001, en su aprobación definitiva, y que, como todo el mundo debería saber, tenemos un plan general de ordenación urbana, que es el marco global de interpretación de usos y de calificaciones para el ámbito territorial correspondiente al municipio. Es un asunto realmente grave, importante, el asunto del plan general, que, como digo, el asunto estriba en que si es aprobado, tal y como está planteado, la zona Azcorri, en Andamar y Echosarra, de el cementerio, la zona de Paellas en dirección hacia la frontera con Sopela, 72% será no urbanizable. Y por tanto, es un asunto interesante el hecho de transitar de un marco general que permitía todo el municipio como urbanizable a uno donde hay parcelas de reservorio no urbanizable, con ciertamente el paso de la necesidad de cubrir un elemento que es sustancial, y es todas aquellas personas que en Etxebide y en elementos de búsqueda de vivienda ponen entre sus tres prioridades, primera, segunda o tercera, está Getxo. Siempre está la vocación de fijar población y que la gente se mantenga en el lugar donde vivieron, ya sean ellos o sus ancestros. Esa idea de fijar población en el marco de residencia, de no perder población, por supuesto, ni en dirección a Verango, ni en dirección a Sopela, Urduliz, y por el otro lado en dirección a Leyoa, en dirección a Erandio, o a la otra margen de la ría. Es un elemento interesante que normalmente se suele olvidar y no se vincula el hecho de necesitamos más viviendas con la gente se va del municipio. Y la idea de pensar en sus hijos, sus nietos, hermanos, sobrinos, se disocia completamente del hecho de hay que hacer más viviendas. No, no, no. Ya. Y esa misma persona, cuando luego va a la reunión familiar de Navidad, eh, se encuentra con los familiares diciendo que, bueno, pues yo me voy a Durango, yo me voy a Castorciales, yo me voy a Vitoria. Quejas y por qué el ayuntamiento no hará absolutamente nada. Ya, bueno, pero cuando hace algo el ayuntamiento, a veces esa misma persona luego sale a decir, no, no queremos más viviendas. En parte, ¿por qué? En parte por lo que alguna vez algún amigo me ha comentado, de que el stock de vivienda en buena medida es mantener el estatus y para mantener el estatus de ciertos espectro de tenedores de vivienda, la vivienda debe de estar contenida en unos límites porque si hay más oferta, evidentemente el precio baja y por tanto el patrimonio ligado a ese elemento viviendístico deprecia su valor.
Con lo cual nos encontramos también el mismo elemento, pero en otra derivada en locales comerciales. Pero bueno, estamos hablando ciertamente de este asunto, de que Getxo gana la batalla judicial que protege a Azcorri frente a la construcción de viviendas. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón al ayuntamiento, que es el mismo que está intentando la renovación del Plan General de Ordenación Urbana, consta en acta, quien negó la posibilidad de levantar 896 pisos en la zona. 896 pisos. Recordemos que estamos hablando de ese plan de ordenación urbana todavía vigente, que es el que permitiría levantar esas chorrocientas mil viviendas que se denunciaron supuestamente en 2006-2007. Andrea Cimadevilla, el pasado sábado 9 de diciembre de 2023, traía la noticia, redactada por ella, de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado por segunda vez la razón al Ayuntamiento de Getxo, quien denegó a una promotora la posibilidad de construir 896 viviendas en Azcorri. Hemos de decir que después de la aprobación inicial, hay un periodo en donde las licencias decaen y no es posible generar nuevas licencias. Quizá estábamos ya en ese interregno cuando entró en funcionamiento esta situación dentro del marco del juicio con la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y por tanto, antes de la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, hay ese interregno en donde se paraliza todo a la espera de las nuevas reglas de juego. Por tanto, puede haber operado eso. Continúa. Aunque la batalla judicial entre la empresa y la administración lleva años activa por diferentes pleitos, los últimos hechos se remontan a julio del 2021, cuando dos entidades interpusieron un recurso para impugnar el acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno local, en la que se les denegó la aprobación en el plan parcial de Azcorri, con lo que pretendían edificar un sector que en el PGU de 2001, aún vigente, a la espera de la aprobación definitiva del nuevo, está catalogado como urbanizable de uso residencial. Para el mismo había previstas 369 viviendas unifamiliares o bifamiliares de planta baja. Por aprobación de la Ley del Suelo de 2006, alteraría por completo la viabilidad del proyecto. La nueva norma incrementó la edificabilidad mínima sobre rasante al 0,4 metros cuadrados, mientras el plan presentado hablaba de una edificabilidad total de 0,15 metros cuadrados, menos de la mitad. Por consiguiente, el proyecto defendido por la promotora pretendía pasar de 369 viviendas unifamiliares previstas en el plan urbanístico a 896 pisos, de los cuales 812 serían viviendas colectivas. Es decir, la normativa del Plan General de Ordenación Urbana se ve condicionado por la ley de 2006. Además de las mismas, 495 se situarían en edificios de hasta 5 alturas, algo que para el tribunal supone una alteración sustancial del modelo urbanizador previsto para el sector, que por su entidad altera la economía global del planeamiento municipal. Es lo que pasó también en Romo, con el Centro de Cultura. El asunto de subir hasta el mismo techo del entorno para no sobresalir, lo mismo que pasó también en Musicabarri, al lado de la calle Obispo Chandía. Es la misma idea de poner a nivel para que no haya un estilo edificio tipo Benidorm, como el que sucede en Aro. Ese edificio que es visible desde una distancia enorme, casi desde Bilibio, casi desde donde está el Santo, protector desde las alturas, donde termina la batalla del vino, pues ahí se puede ver claro el skyline de la ciudad de Aro y este edificio
Es característico que está mucho más elevado que el resto y por lo tanto es para algunos un grano y por otros pues un elemento distinguidor como si fuera su propio rascacielos. Y por tanto, ciertamente, ahí está el asunto. Elevar 5 alturas en un entorno un poco casi rural supone lo mismo que poner un rascacielos de Manhattan en el centro de Bilbao. ¿Mm? Supone cambiar sustancialmente el modelo urbanístico del entorno. La administración local también negó el proyecto por la falta de conexiones que éste tenía con la malla urbana. No se ha realizado ninguna actuación que acerque la ciudad existente al sector, por lo que sigue siendo un terreno absolutamente desconectado por la lejanía de la trama urbana. Lo que impide que una hipotética aprobación del plan parcial pudiera desarrollarse garantizando la conexión de los servicios fundamentales de la vida de la población, defiende el ayuntamiento en el auto judicial. A lo que se refiere la corporación es que el proyecto urbanístico planteado sostiene una desconexión en las redes viales, pero también en el abastecimiento de agua, saneamiento e incluso en el suministro de electricidad, gas y telecomunicaciones. A lo que habría que añadir seguramente también servicios de elementos comerciales, ya sea la necesidad de recorrer un largo trecho hasta alcanzar la trama urbana con elementos tipo supermercado, incluso tiendas, ya sea carnicerías, pescaderías, panaderías. Es complicado, ciertamente, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de los servicios de un entorno urbano integrado o desintegrado. Recalificación, ciertamente. El consistorio valora de forma muy positiva la sentencia y niega que el demandante haya recurrido a una instancia mayor como el Tribunal Supremo. Han intentado en múltiples ocasiones presentar planes parciales que por algún u otro motivo se han desestimado. La ciudad tiene que crecer de manera ordenada y continua. La nueva ley no permite construir donde uno quiera. Es imposible edificar en tanto no se apruebe un nuevo plan general de ordenación urbana en criterios de sostenibilidad. Hablamos de dar solución a las demandas de la población, pero con densidad edificatoria razonable. Los chalets pasaron a la historia, aluden desde el consistorio. Resulta curioso recordar ciertamente que cuando estaba Pilar Garrido, que creo que es la líder de Podemos actualmente, de momento, por ahora, estaba en el departamento de vivienda, como directora de vivienda, con Javier Madrazo. Esos chaletes de protección oficial, sí, chaletes de protección oficial que se hicieron en Erandio Goicoa, a la entrada, un poco debajo de donde está el cuartel de la Archancha, la sede central de la Archancha, ahí. Cuando uno se dirige a la zona de la iglesia, por la carretera, allá a mano derecha deja unos chaletes de protección oficial que resulta muy interesante, muy sugestivo, lo que la izquierda está dispuesta a hacer por la vivienda en este país. Algo que ya, como se dice, los chaletes han pasado a la historia. A la historia, por lo menos, por ahora. Aunque los promotores tendrían la posibilidad de presentar otro nuevo plan parcial, han presentado 3 desde hace años, en la actualidad no podría llevarse a trámite ninguno. El motivo es que se han congelado todos los proyectos al estar el plan urbanístico en su fase de aprobación. Un documento que, además, recalifica estos terrenos como no urbanizables. Lo que decíamos, 72% de terreno pasa a no ser urbanizable. Y el hecho del congelamiento debido a la aprobación. Este terreno es de wait and see, espera y ve. Y cuando llegue lo nuevo, hacer proyectos con la nueva propuesta legislativa, es decir, el Plan General de Ordenación Urbana nuevo, dicho.
defendemos que el crecimiento del municipio sea razonable y continúe la malla urbana establecida, o que se levanten edificios en zonas aisladas. La sentencia, al fin y al cabo, salva los intereses generales de Getxo, evitando una construcción masiva poco sostenible. Concluyen desde la administración, por lo tanto, se imposibilita la edificación en los terrenos cuando sean terrenos no urbanizables. Y ahí resultará también igualmente sugestivo ese elemento de acercamiento de aquellos que quieren ganar un dinero con la especulación del terreno en Antramari y aquellos que gritan por la conservación del terreno lo más puro y virgen posible. Hasta el punto que en algunas reuniones han chocado estos dos puntos de vista que he dicho, sin tener que recurrir a la culpa para la administración, para el ayuntamiento, siendo espectador en ese entorno de discusión. Pero es que en el pasado el ayuntamiento ha luchado por el interés público, más allá de este asunto acerca de proteger a Azcorri frente a construcción salvaje de viviendas, que igual en alguna vivienda hay que construir, pero siempre con cabeza, y por eso el plan, tal y como se ha establecido para acompasar a los nuevos tiempos, las nuevas visiones del urbanismo, diferentes de la de los años 90, y por lo tanto es necesario hacer no solamente ejercicio de practicidad y saber lo que tenemos encima de la mesa, sino también ejercicio de memoria. Porque hace unos años, concretamente en noticia aparecida el 24 de marzo de 2017, el Ayuntamiento de Getxo ganó la batalla de la Galea. El entonces alcalde explica los detalles de la sentencia que avalan el pago de 263.000 euros por la expropiación del terreno. El Ayuntamiento de Getxo ganó la última batalla judicial que concierne a los terrenos de la Galea. El alcalde Imanol Landa Jauregui compareció para hacer públicos los detalles de la sentencia definitiva favorable a los intereses del consistorio y que tiene que ver con la expropiación de 50.000 metros cuadrados localizados entre el Fuerte de la Galea y la parte alta del acantilado y el cementerio. El punto de partida de este litigio, antes ya se había desencadenado, el de la titularidad pública o privada de la superficie, se encontraba en la cantidad de que las arcas municipales abonaron a los propietarios del suelo. La institución local pagó 263.000 euros a los dueños por un espacio calificado como rural. Sin embargo, estos consideraban que tenía que valorarse como urbanizable, ya que se podría contribuir a crear ciudad. Y por lo tanto, entendían que debían recibir 12 millones de euros en la operación de expropiación, cuyo expediente fue aprobado en marzo de 2010. Recordemos que estamos hablando de un terreno lindando con el acantilado. Es decir, están diciendo que eso es urbanizable. En el punto de partida de este último litigio, antes ya se había desencadenado estrictamente ese ámbito de la titularidad pública o privada, fue cuando comenzó el nuevo capítulo de la guerra judicial y el ayuntamiento de Getxo acudió al jurado territorial de expropiación forzosa que avaló la valoración de los terrenos como rurales y fijó el precio en 263.000 euros. Los propietarios recurrieron a la decisión y demandaron que los terrenos fueran calificados como urbanizables. Después de varios procesos en los tribunales, en marzo de 2015, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hizo pública una sentencia que respaldaba el pago de los 263.000 euros del consistorio por la expropiación forzosa de los terrenos. Pero los antiguos propietarios gastaron su última bala y presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y es precisamente sobre esto la resolución sobre la que se habló en aquel momento, por parte del primer edil, Imanol Landa. No obstante, antes del enfrentamiento judicial ya se desató una agria polémica por ver a quién pertenecían las 5 hectáreas de verde, si eran suelo municipal
o particular. De hecho, se trataba de una pugna que se remontaba al segundo proceso de desamortización del siglo XIX, como se ha explicado varias veces por el propio Imanol Landa, que siempre ha defendido que es un suelo destinado al servicio y disfrute de la ciudadanía quechotara. El ayuntamiento ganó un primer pleito y la primera instancia del segundo, y luego el Supremo confirmó en sentencia firme la titularidad privada de los terrenos. Fue entonces cuando la institución local decidió expropiar. Por lo tanto, ciertamente, aquí tenemos un ejemplo claro de cómo el ayuntamiento ejerce su labor de defensa de los intereses de los quechotarras, en este caso que hemos citado, respecto a ese terreno lindando con el acantilado, que urbanizable diría que no es, privado puede ser, pero las reglas de la lógica indican que evidentemente urbanizable no es. Y además tenemos el asunto del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que tenemos algún que otro vídeo acerca de él, y el asunto del cuerpo inicial del comentario, que es el hecho de cerrar la vía a construir una especie de mamotreto, sobre todo teniendo en cuenta que desde la aprobación inicial del plan general nuevo hay ese interregno, por lo tanto es imposible jugar con las reglas anteriores y todavía no es posible jugar con las nuevas. Y en ese momento plantear soluciones bastante poco racionales solamente nos llevaría a un equivalente como es lo de Sopelmar, que evidentemente todo el mundo debería entender, que está hecho mucho antes de cualquier hecho de autogobierno y autonomía, y que está hecho mucho antes de cualquier tipo de ley racional acerca del suelo. Pero bueno, aquí está, para aquel que quiera tomarlo, reflexionar y ver cuál es el posible futuro del urbanismo también en Quecho. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.